Muchas gracias, María José Guerra, muchas gracias una vez más a la universidad que desde hace ya bastantes años vengo visitando con mucho gusto a los colegas y las colegas de Filosofía del Instituto de Estudios de la Mujer y ahora de la Escuela de Doctorado, gracias a su director, gracias al rector. Yo voy a hablarles hoy aquí sobre por qué tenemos que incluir la investigación de género cuando hacemos ciencia, cuando hacemos investigación, porque, siguiendo lo que ha dicho Javier Echeverría anteriormente, me parece y estoy convencida de ello de que sin género no hay innovación, apuntando a esto último que él nos ha señalado respecto a que los movimientos feministas serían realmente los valedores de esa innovación en el sentido que él nos explicaba hoy aquí. Nuestro escenario es Europa a la hora de hacer investigación, el 7º programa marco, sobre todo Horizonte 2020, y esto significa que si no hacemos investigación con unos parámetros establecidos, revisados, donde hay ya mucho material elaborado por la Comisión Europea, por distintos organismos públicos, si no lo hacemos con estos parámetros, insisto, no vamos a tener éxito en los proyectos de investigación que presentemos, en las becas a las que concurramos, etcétera. Es decir, no es ya algo optativo hoy en día hacer ciencia de una o de otra manera, sino que hay unas pautas establecidas. Y son unas pautas que tienen su razón de ser y son unas pautas que tienen también una trayectoria y, son productos, sí, de luchas colectivas, ¿por qué no decirlo de esta manera? Luchas colectivas en Europa del feminismo académico, ¿no? Del feminismo académico y de la investigación feminista. Yo quiero traer aquí hoy estas cuestiones y ponerlas en común con ustedes. Como les digo, es una cuestión ya de políticas públicas. Ya no estamos en el terreno del voluntarismo, yo esto lo insisto mucho a mis estudiantes, sino en las políticas, tanto nacionales como las políticas europeas. Desde ese tratado de Ámsterdam, o posteriormente el Tratado de Roma, Europa ha ido incidiendo en una línea de igualdad entre mujeres y hombres, con sus fallos también, obviamente, pero ha insertado ahí una línea que se plasma en la ciencia y que se plasma en la investigación. Tenemos ahora mismo, y desde hace ya bastantes años, la exigencia de incorporar la variable de género en la investigación pública financiada. Insisto mucho en esto, la hoja de ruta presente en este momento, si no se justifica por qué, hay que señalar en la beca, en la investigación, en el proyecto, si es relevante el género en esa investigación. Y si se piensa que no, hay que justificar por qué no. Entonces, vamos a ver todas estas cuestiones. El programa Horizonte 2020 efectivamente es ese marco normativo en el que tenemos que fijarnos, que tenemos que estudiar para ver cómo el género, además, sí es ya esa categoría analítica, como había puesto de manifiesto la teoría feminista contemporánea, una categoría analítica que atraviesa todos los programas de investigación. Bueno, un breve recorrido por toda esta trayectoria también para que vean que no es algo de antes de ayer prácticamente, sino que efectivamente tiene ya una larga historia. Desde nuestra ley nacional, la ley orgánica del 2007, la ley orgánica para la igualdad, sabemos, y casi todas las universidades ya las han creado, las unidades de igualdad que propician, que impulsan las políticas de igualdad dentro de las universidades. Fíjense que ese artículo 25 de la ley que he recogido ahí nos dice la creación de posgrados específicos.
de posgrados específicos de género. Vamos a ver dónde estamos. Y la realización de estudios e investigaciones especializadas en la materia. Es decir, esto ya es un imperativo legal de una ley orgánica, ley superior dentro de la jerarquía normativa en nuestro país. ¿Qué es lo que han incorporado los estudios de género? Creo que esto es también una de las primeras cuestiones que tenemos que reflexionar. Bueno, yo siempre digo aquí y recojo lo que ha señalado tantas veces la filósofa Celia Amorós, nos ha permitido nombrar lo que estaba además naturalizado, una desigualdad naturalizada entre mujeres y hombres. Lo que no se nombra no existe, ¿no? Celia Amorós señala que el feminismo, la teoría feminista, tiene un fuerte carácter nominalista en este sentido de nombrar. Y así se han nombrado realidades que estaban ahí, pero no se les había puesto el nombre, como techo de cristal, como violencia de género, como democracia paritaria y muchas otras. Supone también una tarea doble, una tarea de deconstrucción y una tarea de construcción. Una deconstrucción del saber androcéntrico. En ese sentido yo creo mucho de la innovación de la que hablaba también Javier Echeverría antes. Son estudios muy vinculados al cambio social, no se entienden de otra manera. Son estudios que están orientados a provocar cambios sociales o a hacer políticas públicas, por ejemplo, a incidir en las políticas públicas. Otro dato importante que quiero resaltar aquí es que los estudios de género universitario, por ejemplo, los másteres en estudios de género, como el que hay aquí en esta universidad, como el que hay en mi universidad, la Autónoma de Madrid, nos ha permitido también crear nuevas identidades profesionales, ¿no? Identidades profesionales que antes no estaban en el mercado de trabajo. Expertos en género. Por ejemplo, trabajando en planes de igualdad de los ayuntamientos o de empresas de más de 250 empleados que tienen la obligación de introducir planes de igualdad. Lo que también, por otro lado, ha permitido presentar el feminismo, los estudios de género, ya como un saber experto. Un saber experto en una determinada materia, lo mismo que son también otros saberes. Los logros alcanzados. Bueno, yo creo que a lo largo de los años 90 y principios del 2000 ya se nota un salto no solamente cuantitativo, sino un salto también cualitativo. Esa variación, sí, del marco conceptual, ¿no? Si quieren ustedes, pues una revisión del canon, ¿no? Que se ha producido en muchas áreas de conocimiento. Pienso, por ejemplo, en el área de la economía, cuando se plantea cuál es el valor del trabajo reproductivo, es decir, del trabajo no asalariado, y si este tiene una incidencia en el Producto Interior Bruto y si este tiene una incidencia en las cuentas de la nación. De todo ello ha dado respuesta toda una línea muy interesante de investigación que es la economía feminista. Cristina Carrasco, por ejemplo, es una excelente representante de esta línea, esa reconceptualización del término trabajo. Por ejemplo, por ponerles nada más que un ejemplo. O, desde la filosofía, mi campo, la revisión del sujeto, de la propia ontología del sujeto. ¿Cuál es ese sujeto presente en los textos filosóficos, ¿no? Un sujeto que se presenta abstracto, decontextualizado, desencarnado y, sin embargo, tiene unos atributos. No es el hombre sin atributos, sino un sujeto con atributos muy concretos, el varón blanco, los estudios decoloniales hayan insistido mucho, y heterosexual. En fin. La teoría feminista y las aportaciones creo que son muy claras.
Nos ha procurado también toda esta acumulación, ¿no? Ya digo, no tanto cuantitativa, sino cualitativa, un aumento de la capacidad de acción, o si ustedes quieren, un aumento de la capacidad de negociación. Creo que no es casual que en estos mismos momentos, a escasos días del 8 de marzo, estemos viendo cómo en muchísimos ámbitos el Me Too y la llamada a una huelga, a un paro, la llamada a poner en la agenda pública determinadas cuestiones ha tenido tanto éxito. Esto probablemente hace 15 años, incluso yo diría 10 años, no hubiera sido posible. Es porque ha habido una diseminación también de los logros alcanzados por el feminismo, por el movimiento feminista, por denunciar, desarticular las desigualdades. Y, por otro lado, dicho también de una manera muy breve, creo que hasta cierto punto se han reparado los déficits cuantitativos, la presencia de mujeres. Por eso pongo ahí las políticas de la presencia. Bueno, esto es algo de lo que habla una filósofa, una politóloga, en realidad, Anne Phillips, esas políticas de la presencia de los grupos que no están representados es importante para la toma de decisiones. Bueno, ¿qué nos dice Horizonte 2020? Es una política orientada en dos grandes bloques. Una primera es la incorporación de mujeres en la ciencia, la incorporación de investigadoras en la ciencia, porque hay un déficit ahí sí muy relevante. Y, por otro lado, el segundo gran bloque sería la incorporación de contenidos de género en la ciencia. Es decir, por un lado, la incorporación de sujetos, de nuevos sujetos, ¿no? No podemos llamarlos sujetos emergentes, creo, porque estaban ya ahí pero no reconocidos, y por otro lado la introducción de contenidos de género en la ciencia, en la investigación. El Consejo de la Unión Europea ha insistido, ha dado muchas pautas sobre cómo puede producirse esta incorporación, qué medidas son necesarias para conseguir esta incorporación, porque la mano invisible del mercado no funciona. Algo que sabemos ya en muchos ámbitos, pero que cuando hablamos de la incorporación de mujeres siempre aparece un argumento de este tipo, lo que no deja de ser curioso cuando ha caído para muchos otros terrenos. Según el Global Gender Parity Report, hasta el 2133 no se cerrará la brecha de género. 2133. Parece obvio señalar que hacen falta acciones, políticas públicas, medidas impulsoras o, como también se denominan, medidas compensatorias. Desde flexibilidad en las trayectorias de la carrera hasta medidas para incorporar mujeres en la ciencia, en ese reclutamiento, por ejemplo, de ayudantes doctores y también en los comités de selección, obviamente, un punto siempre muy sensible a este tema. Fíjense cómo está la brecha de género en la ciencia en el mundo. No sé si se ven bien los colores. El azul sería donde hay una equidad mayor y según bajamos hacia el morado habría menos representación de mujeres en la ciencia. Por regiones, un dato también interesante. Estamos aquí en un 32,2, Norteamérica y Europa Occidental.
Estos son los datos. Pero fíjense el porcentaje en el mundo, 28,8 solamente de mujeres que realizan ciencia, que son investigadoras en las diferentes regiones. Bien, esa tendencia a la infrarrepresentación es una constante en todos los países, y, como señalo aquí, muestra unos patrones de desigualdad que también vamos a ver presentes en todas las regiones. La metáfora que se ha utilizado mucho aquí en los análisis de las brechas de desigualdad en la ciencia utilizan esta analogía, ¿no? La tubería que gotea. Una tubería en la que ya por el camino, y vamos a ver cuál es ese camino, ya por el camino se van perdiendo mujeres, se van perdiendo chicas jóvenes que están realizando la investigación, de tal manera que cuando llegamos al final de la tubería, lo que gotea ya es muy poco. Las catedráticas son muy pocas, las directoras de centros de investigación son muy pocas, el CSIC acaba de nombrar su primera directora, la primera investigadora, directora del mayor organismo de investigación de nuestro país. Bien, ¿dónde se queda entonces todo este goteo? Y sobre todo también en lo que quiero insistir es, no estamos hablando de cuestiones individuales. Primero, lo personal es político, como ya se dijera en el movimiento feminista de los años 60. Y segundo, son cuestiones estructurales y sistémicas. Es decir, no es el problema de una mujer que no llega, que no alcanza el contrato o la beca Ramón y Cajal. No, estamos hablando de situaciones que afectan a todo un colectivo. Estamos hablando de situaciones que tienen una extensión, como ustedes han visto en el gráfico anterior, tienen una extensión global. En la carrera investigadora, si hablamos de la carrera investigadora, que es en lo que ustedes están ahora realizando el doctorado, en ese primer paso, ¿no?, de la carrera, y por eso he querido traer aquí todos estos datos, todas estas cuestiones. Hay una segregación vertical, lo que llamamos el techo de cristal. Techo de cristal que también otras autoras han hablado del suelo pegajoso, pero vamos a hablar de ese techo de cristal. Las mujeres que inician las carreras, los grados en ciencia y tecnología, siguen siendo menores, siguen siendo en menor porcentaje que los varones. Y el porcentaje de mujeres que alcanza las posiciones más altas es menor que el de los hombres. Bien, tenemos aquí una gráfica que se ha repetido en todos los informes, tanto los nacionales como los internacionales. Se llama la gráfica de tijera. No sé si ustedes llegan a verla allí al fondo, pero la línea naranja serían las mujeres y los hombres es la línea azul. Fíjense que comienzan, esta es la universidad, comienzan más número de mujeres los estudios y los acaban. Por ejemplo, yo estoy en Derecho y en Derecho tenemos un 61% de chicas estudiando la carrera. Y sin embargo, esta proporción decae. ¿En qué momento decae? Se cruza en el momento de iniciar el doctorado. Es decir, exactamente donde están ustedes ahora. Pero la cosa se pone peor al acabar el doctorado. Doctorado, titulados y en las becas postdoc, Juan de la Cierva, Ramón y Cajal, otras becas de movilidad, profesores titulares y catedráticos y catedráticas. Es decir, fíjense entonces que hay ahí algo, más que algo, hay muchas cosas, muchas cuestiones que hacen que la proporción se invierta, lo que no deja de ser también muy llamativo, porque también sabemos que la excelencia académica, las mejores cualificaciones las alcanzan
las mujeres en todos los niveles académicos. Y, sin embargo, esa excelencia no se corresponde con esta gráfica de tijera. En ciencia y tecnología, y utilizo aquí el informe She Figures de la Unión Europea, que lo realiza cada 3 años, donde nos dan todos los datos de la presencia de investigadoras en todos los niveles de la carrera académica. En ciencia y tecnología, que es un campo sin duda donde hay una mayor desproporción, también tenemos ese declive de mujeres y el avance de los varones. Aquí se produce una vez, fíjense, doctorado, leída la tesis, y es en el momento de nuevo de los postdoc. Lo que nos debe hacer pensar que en ese momento es desde donde las políticas públicas universitarias deberían incidir, deberían actuar. En comités de selección, en ver cuántas solicitudes hay de mujeres y de hombres, cuántas se dan finalmente. Es decir, lo primero que tenemos que tener son datos. Las universidades nos tenemos que poner a recabar estos datos para tener el mapa completo de qué es lo que está pasando. Tengo aquí otro cuadro que hace referencia a los proyectos de investigación en mi universidad. ¿Quiénes son IPs, investigadores principales de los proyectos de investigación? Bien, en mi universidad la mayoría de los proyectos, el 53,6% de todos los proyectos de la universidad son de ciencias. ¿Cuál es el porcentaje dentro de esa gran masa de proyectos de ciencias liderados por mujeres? Un 24,2%. Un 24,2%. Aquí están los porcentajes. En formación del profesorado es en estos momentos donde hay una paridad. En filosofía y letras ese 45,6%. En derecho también estaríamos próximos, pero de nuevo en ciencias sigue dándose esa brecha. No. Bueno, y lo que es más interesante, porque ustedes podrían pensar, bueno, no hay suficientes profesoras, por lo tanto, esto se corresponde con que no haya profesoras investigadoras que soliciten, que se presenten a las convocatorias de proyectos de investigación. Fíjense que las mujeres docentes en ciencias suponen el 41,3% del profesorado de la facultad y, sin embargo, solamente un 24,2% de la facultad son IPs de proyectos. Sabemos que ser IPs de proyecto es liderar un grupo de investigación, tener la posibilidad de adscribir becas y becas para la formación. Es decir, es realmente relevante. La carrera académica, algunas otras cuestiones de lo que se ha llamado también en distintas ocasiones ese patriarcado académico. Si vemos una foto fija de quienes componen, por ejemplo, los consejos de redacción de las revistas más importantes en sus distintos ámbitos, de esas revistas en las que a todos nos gustaría escribir ahí, publicar el artículo indexado. Fíjense en ellas solamente por curiosidad y vean quién compone esos comités editoriales. Bien, ¿cuáles son los obstáculos o los problemas que nos encontramos ahí? Menos financiación de proyectos también. Esto también estaba dentro de los datos, por ejemplo, que hemos recogido en mi universidad. Evaluaciones menos positivas de los proyectos, menos publicaciones en revistas de prestigio, publicamos menos, además como autoras principales, menos citas, se nos cita menos y la citabilidad es una cuestión hoy en día fundamental para índices H, para Google Scholar, para todo. Algo que me parece también muy relevante, menos mentoring.
Yo creo que hay que hacer programas fuertes, serios, de mentoring de investigadoras jóvenes en las universidades, como hay, por otro lado, también ya en las universidades de Estados Unidos. Menos participación y menos preguntas en conferencias. Esto yo creo que todos y todas las que nos dedicamos a la docencia lo podemos ver en nuestras clases. Y también menos patentes. Bien, contenidos entonces. La incorporación de los contenidos de género a la investigación. Yo les decía, bueno, Horizonte 2020 tiene estos dos grandes bloques. Primero, las mujeres en la ciencia y el segundo gran bloque es el género en la ciencia. Pongo aquí algo del Gender Toolkit elaborado por la Comisión Europea. Yo creo que es una herramienta fantástica para saber cómo incorporar contenidos de género en todas y cada una de las áreas. En la Autónoma hicimos el estudio de los másteres para el ejercicio de la abogacía, de la profesión de abogado o abogada. Miren, de las 62 universidades que ofrecen este máster habilitante, solo 4 incluían algún tema que estaba relacionado con violencia de género en la formación. Lo que quiere decir que esos abogados y abogadas de nuestras universidades no van a saber hacer una asistencia letrada en condiciones a una víctima de violencia de género. Sabrán mucho de derecho de los consumidores, igual de derecho del medio ambiente o de fusiones de empresas, pero no van a saber de la mitad de la población. Creo que nuestra tarea dentro de la universidad ahora mismo es incidir en esos másteres, en esos posgrados que no incorporan la perspectiva de género y que, insisto, si no lo hacen, se van a quedar fuera de los programas de excelencia. Nada más por mi parte. Gracias.